Muy bien, buenos días. Vamos a seguir con metodología del entrenamiento de la fuerza. Hemos trabajado o estamos trabajando con el segundo apunte. Este apunte hasta ahora ha tenido dos clases. Vamos a trabajar sobre la tercera clase, que vendría a ser cronológicamente la quinta clase de metodología. Creo que es un desafío para un entrenador el aprender a planificar los procesos de entrenamiento, y para poder planificar lo importante es entender el concepto de método, o sea, los metodólogos, que son las áreas de las disciplinas de capacidades motoras, de teoría del entrenamiento, determinan la forma, primero determinan el qué, o sea, qué mejora un alumno con esa capacidad motora. Estamos trabajando con la fuerza, por lo tanto, requiere de la capacidad del músculo de generar tensión. Lo único que el entrenador tiene que prestar atención a conceptos mucho más genéricos, si bien estudiamos por separado cada capacidad motora y cómo se la entrena, cómo se la planifica. Lo cierto es que cuando estamos trabajando, nuestro alumno es un todo, y ese todo tiene que ser analizado por el entrenador. Específicamente en metodología de la fuerza, aprendemos, venimos al pizarrón, te repaso, a mejorar cada una primero de las manifestaciones o clasificación de la fuerza. Nosotros empezamos por la fuerza máxima. Sin duda, el objetivo de la fuerza es aumentar la fuerza máxima. Solo que biológicamente el músculo, que es lo que queremos mejorar, no solo tiene proteínas contráctiles, o sea, miofibrillas, y no solo tiene sarcoplasma, sino que el músculo dentro del sarcoplasma tiene estructuras que requieren ser entrenadas para el desarrollo de la fuerza. Por eso es que también tenemos fuerza-resistencia, porque esos métodos que ahora vamos a estudiar permiten mejorar el sarcoplasma y la relación que hay entre el consumo de oxígeno dentro de la célula y la provisión de oxígeno desde la sangre a la célula. Y obviamente el sistema nervioso es el que controla al músculo. Por lo tanto, la fuerza velocidad, o fuerza potencia, fuerza reactiva, es lo que complementa el aumento de la masa muscular relacionado con la capacidad de usar esa masa muscular. Por eso las coordinaciones neuromuscular e intramuscular son una relación directa para el aumento de la fuerza máxima. De hecho, es una de las dos vías de desarrollo, la coordinación neuromuscular. Por eso es que los metodólogos han pensado, para el desarrollo de la fuerza, métodos para cada uno de ellos. ¿En dónde estamos en este momento? Estamos en el desarrollo de la fuerza máxima. ¿Qué hemos aprendido? Que la fuerza máxima tiene tres formas de contracción: la concéntrica, la isométrica y la excéntrica. ¿Con cuál estamos trabajando? Con la concéntrica, o sea, la contracción concéntrica. Allí planteamos que tenemos grupos de métodos que son planos, que son los que estamos trabajando, que tienen cargas altas y medias, hemos trabajado con los dos ya, y con los métodos de cargas medias también hemos trabajado, que eran repeticiones 1 y repeticiones 2. Estos son los últimos métodos que hemos trabajado. Hoy vamos a trabajar con los de cargas bajas, pero el de repeticiones 1 y 2 tiene una particularidad, la repetición, que por serie tienen series con ayuda, a lo que le hemos dedicado tiempo a la clase pasada. ¿Qué busca cada uno? Se podría decir que los métodos de cargas altas buscan el aumento de las proteínas contráctiles. Por eso es que los metodólogos en las observaciones nos piden combinarlos con métodos de cargas ligeras o cargas medias. ¿Para qué? Para que el músculo no tenga una sola orientación de carga. O sea, para no, por exceso, llevar el músculo a la atrofia. Sería, si mi alumno solo aumenta las proteínas y desatiende el sarcoplasma, como es un sistema, el bajo nivel de sarcoplasma va a impedir utilizar las proteínas contráctiles logradas. Es más, el sarcoplasma diluye a la proteína contráctil. Cargas medias producen demasiado sarcoplasma. No olviden que las cargas medias están entre los 70 y 85%. Entonces, lo mismo va a pasar con las cargas bajas o cargas medias. Vamos a tener que combinarlo con cargas altas por la misma razón. Porque mucho sarcoplasma tampoco deja que el alumno haga fuerza, porque las proteínas contráctiles son las que permiten la contracción del músculo y su potencia, obviamente. Las cargas bajas tienen un método muy particular, que es el de repeticiones 3, que lo vamos a ver ahora. Ahora,
Antes de terminar con este repaso organizado, no olviden que los metodólogos, para que podamos analizar en laboratorio, determinan 3 características de cada método. Primero es el carácter del esfuerzo, o sea, las variables y componentes que determina el autor que debemos usar tiene mucho que ver con lo que el alumno tiene que hacer. O sea, el alumno tiene que trabajar con ciertas variables y ciertos componentes, o sea, intensidad, repetición por serie, pausa, velocidad de ejecución y tipo de ejercicio. Esos son los componentes. Y ellos van a influenciar sobre el volumen que el alumno está entrenando. Luego, los investigadores determinan que cuando el alumno hace ese método le produce a la fisiología y a la anatomía del alumno ciertos cambios. Y esos cambios son los efectos que producen. Pero los metodólogos nos piden a los entrenadores que prestemos atención a las repercusiones y consecuencias que tiene la aplicación de estos métodos para lograr estos efectos, a lo cual le llaman observaciones. Todos los métodos, los metodólogos nos dan esas pautas para que podamos aplicarlos de manera eficiente. El último método que nos falta de métodos planos es el de repetición estrés, estudiarlo, aprenderlo. Si se dan cuenta, uno le parece muy difícil que un alumno esté desarrollando la fuerza con cargas entre el 60 y el 75%. Sin embargo, este método es muy útil. Voy a darlo combinado al método, o sea, voy a trabajar directamente con caracteres, efectos y observaciones. Este método, ven, observaciones, solo es útil para jóvenes, principiantes y deportistas con muy poca necesidad de desarrollo de la fuerza. Esta es la razón por la cual se utilizan métodos de fuerza máxima. Hay 3 grupos de alumnos, por distintas razones, que requieren este método. El primero es, no olviden que es un libro de entrenamiento deportivo. Por lo tanto, en el mundo del entrenamiento, los jóvenes principiantes tienen una característica, la edad, ¿no? La razón por la cual se utiliza muchos de estos métodos en alumnos principiantes es por la inmadurez que tienen alumnos por debajo de los 18 años con el aparato locomotor. O sea, el aparato locomotor que esté inmaduro significa que está en proceso de desarrollo. Por lo tanto, no es conveniente que un alumno con sobrecarga trabaje arriba del 75%, porque puede crear efectos no deseados en el deporte o en la vida de una persona, en su salud, que es, por ejemplo, el deterioro del crecimiento de los sistemas óseos, de los osteoarticulares, de las articulaciones, de los ligamentos, inclusive atrofias musculares, acortamientos de tendones, porque no pueden recibir estímulos de muy alta intensidad, los alumnos jóvenes. Estamos hablando, cuando hablamos de juventud, de edad, no olviden, por debajo de los 18 años. Inclusive, por debajo de los 18 años tampoco están desarrollados factores de carácter hormonales, que es algo que es muy importante en la fuerza. Entonces, no es conveniente con esos alumnos. Por lo tanto, estos métodos de repetición estrés son muy útiles para desarrollar la fuerza en los jóvenes. Luego, en principiantes. Bueno, los deportistas tienen principiantes, para el fitness serían alumnos sedentarios. Dentro de principiantes hay deportistas, ya no tiene que ver con la edad. En muchos libros de desarrollo del entrenamiento, el principiante es el deportista que empieza de chico, pero eso pasa solamente en el atleta de rendimiento. Nosotros tenemos principiantes que son bastante grandes. Ejemplo, estamos viviendo un fenómeno en nuestra sociedad del ejercicio, y es de personas que descubren grandes, 40, 45 años, varones y mujeres, que deberían entrenar para mantener niveles de salud, de estética, demandas actuales que no fueron demandas hace 20 años. Y empiezan a entrenar. Esas personas que empiezan a entrenar, que pocas veces fueron al gimnasio, que fueron, pero pocas veces entrenaron en el gimnasio, simplemente fueron a utilizar el sobrepeso, o sea, la carga que me alquilan en el gimnasio cuando me inscribo, que a veces me guía un profe y a veces no. Esos alumnos, para el entrenamiento de la fuerza y para la metodología, son principiantes. O sea,
hay dos tipos de principiantes. Los que empiezan en el deporte de rendimiento y que también son jóvenes, porque empiezan en el deporte de rendimiento, se empieza chico, en edad. O sea, principiante en el deporte o en la actividad deportiva. Y están los principiantes en los programas de entrenamiento del gimnasio. El entrenamiento es un proceso de adaptación. Cuando un alumno no fue mucho al gimnasio, ese alumno no está adaptado todavía y es un principiante. O sea, no tiene todavía su organismo la capacidad de recibir cargas, de producir catabolismos, anabolismos, recuperarse y hacerlo de manera eficiente. Ese alumno es principiante, no importa la edad. Hay alumnos que tienen 50 años que nunca pasaron por un gimnasio. Y si pasaron, nunca entrenaron. Si un alumno no hizo un plan de entrenamiento de fuerza, nunca un plan, no una rutina, un plan, para el entrenamiento deportivo es principiante. Hay que tener en cuenta esa palabrita porque para muchos es ofensiva. Bien. Y después hay deportistas y alumnos de cualquier área del fitness que tienen muy poca necesidad del desarrollo de la fuerza, que no necesitan tanta fuerza para desarrollar su actividad deportiva. Un jugador de golf, por ejemplo. No sé, un jugador de ajedrez. Un conductor de alta competencia, Fórmula 1, o de cualquier competencia automovilística. Personas que hacen al atletismo, o sea, deportes que no requieren de un gran nivel de fuerza. Esas personas no utilizan cargas de intensidades máximas como desarrollo principal de la fuerza, o sea, 90-95%. Trabajan con intensidades aproximadas al 60 o al 75%. Esas personas, lo mismo pasa en el fitness. Si yo tengo un alumno, soy instructor en técnicas o entrenador, y quiero entrenar a alguien que le gusta hacer, por ejemplo, dance, aerodance, o que le gusta hacer ritmos latinos, o que le gusta zumba, son técnicas de gimnasia que no requieren de un gran desarrollo de la fuerza. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el pádel, en deportes más sociales, o la vida del alumno. O sea, alumnos que requieren de desarrollos de la fuerza para mantener niveles de salud estables. No requieren trabajos predominantes del 90-95%. Van a trabajar igual con fuerza máxima. ¿Por qué? Porque normalmente los metodólogos nos recomiendan que cuando trabajamos con este tipo de alumnos siempre combinemos cargas. O sea, siempre nos piden combinar las cargas. Si voy a trabajar al 60% con alguien, estoy desarrollando mucho efectos, el sarcoplasma. Y el desarrollo de la proteína contráctil es bajo. Entonces, trabajar con métodos de 80-85% permite esa combinación que suelen tener los métodos. Bien, entonces, el método de repeticiones 3 es útil en 3 poblaciones. Aquellos que por una cuestión de edad aún no han terminado de madurar, en el apunte lo tienen como los jóvenes, aquí. Después están los principiantes, que son 2, los que inician deportes, que pueden ser una combinación con edad también, o no. Y los alumnos que nunca habían participado en un programa de entrenamiento de la fuerza, no en rutinas de fuerza, sino en programas de entrenamiento de fuerza. Y por último, las personas y o deportistas que necesiten para su actividad principal, en el fitness son la mayoría, muy poca necesidad de desarrollo de la fuerza, ya sea por la técnica que ejecutan, ya sea por la vida que llevan, ya sea por el objetivo que tienen. O sea que en ese caso utilizamos intensidades aproximadas al 75%. Otra característica que tiene este método está en el carácter del esfuerzo. No se agotan el máximo número posible de repeticiones. Siempre se deja un margen de 2 a 6 sin realizar. Cuando ustedes se encuentran en una descripción de un método de fuerza, por ejemplo, que el alumno va a hacer 3 series de 8 repeticiones con 3 minutos de pausa, y al final dice menos 2 o menos 3, significa que es a 2 o a 3 del fallo. Se tiene que dejar un margen de 2 a 6 repeticiones. Esto permite que el músculo nunca se degrade completamente. Esto es muy importante, porque si un alumno puede hacer 6 repeticiones y fallar, o sea, no dejar márgenes, fallar, entonces no es un método de repeticiones 3. Cuando un alumno
para ejecutar las variables no cumple el carácter del esfuerzo, no está cumpliendo el método, por lo tanto, no está aplicando ese método, quiere decir que no se va a dar el efecto. En este caso, el efecto de este método, que son muchas repeticiones, pero fíjense que este es el método de fuerza máxima, más voluminoso. O sea, las que mayor repetición por serie hace el alumno. Fíjense que se podría hacer 5 series de 12 repeticiones al 60%. 60 repeticiones de volumen de aquí. Eso es lo máximo que en fuerza máxima se entrena. Este método no acepta series con ayuda. O sea que el 60 repeticiones es lo máximo que hace un alumno. O que puede hacer un alumno. Y este es el método que utilizamos los entrenadores para adaptar a un alumno a la fuerza. ¿Por qué? Bueno, por el primer efecto que tiene. Tiene efectos generalizados sobre todos los factores de fuerza. Todos. ¿Qué significa esfuerzo generalizado? Efecto, perdón, generalizado sobre todos los factores de fuerza. ¿Cuáles son los factores de la fuerza? Los elementos anatómicos del aparato locomotor que participan en la fuerza. O sea que este es el método que me va a entrenar. La unión del hueso con el músculo. O sea, la unión del tendón con el hueso. Tendón y hueso se entrenan con este método. Es el método que le enseña al osteocito en el hueso a producir y liberar inductores químicos para el catabolismo y el anabolismo óseo, o sea, para la modelación y la remodelación ósea. Es el que trabaja de manera combinada los componentes de elastina y colágeno de los tendones. Y es el que capilariza el músculo. O sea, el que crea capilares para que el músculo sea capaz de hacer llegar mayor cantidad de energía a partir de la sangre al músculo. O sea, todos los efectos generalizados sobre los factores de la fuerza. Es más, hay algo muy importante a nivel de control nervioso. Es el que, con su repetición, le enseña al sistema nervioso a reclutar unidades motoras de un determinado músculo. Sobre todo cuando cambiamos los ejercicios de un mismo músculo. No olviden que si es un método adaptativo de la fuerza, se lo utiliza en el periodo de preparación general, ni bien terminamos la adaptación anatómica. O sea que este es el método que le enseña al sistema nervioso a reclutar y a sumar. Solamente reclutar. ¿Por qué? Porque la velocidad no es máxima, tiene que ser media. O sea, no enseña a sincronizar. Y la sumación es muy pequeña, porque es media. No máxima es ni siquiera sumar, o sea, velocidad normal. Pero la velocidad media ya le empieza a enseñar al impulso eléctrico a viajar por el axón. Por eso es tan importante el efecto generalizado sobre la fuerza. Reclutamiento. Lo único que no hacen es sincronizar todavía. Pero todos los efectos de los factores de fuerza se entrenan con el método de repetición. Por eso es un método de adaptación. De hecho, lo dice en los efectos. En el efecto también dice que no solo tiene efectos generalizados sobre todos los factores, sino que es de acondicionamiento general de músculos y tendones para soportar cargas más exigentes en el futuro. Este concepto es muy importante porque muy pocos sistemas de entrenamiento de la fuerza prevén el futuro del alumno. Estoy hablando de los sistemas más sociales de entrenamiento, no así en el deporte de alto rendimiento. Una de las características que ustedes pueden ver en los deportistas de países desarrollados es que pueden competir en alta competencia hasta avanzada la edad. Piensen en un deportista de alto rendimiento de deportes como el fútbol, por ejemplo, donde hay mucha fricción, o el boxeo, por ejemplo. La edad madurativa de los deportistas se ha corrido hacia 10 años por arriba. Hoy hay jugadores de alto rendimiento con 35 años, cuando antes el deporte de rendimiento llegaba a los 28, 30 años, por ejemplo en el fútbol. Los niveles habían descendido mucho, los jugadores más viejos que ustedes puedan conocer. En el caso de fútbol, selección solamente, en el caso del boxeo también, en el caso de deportes como el vóley, el básquet, donde la potencia de ejecución es muy importante, los jugadores envejecían antes. ¿Por qué?
Porque indirectamente y al no usar cargas adecuadas de entrenamiento al principio de la carrera del deportista, sin querer, insisto en esto, porque la ciencia ha ido avanzando, obviamente, la década del 70, del 80, ha sido pobre en investigación neurofisiológica del entrenamiento. O sea, no era maldad del preparador físico, simplemente nos faltaban conocimientos científicos. Hoy en día, y ustedes tienen esa posibilidad de estudiar entrenamiento en una etapa en donde el desarrollo tecnológico de investigación está muy avanzado. Entonces tiene una evidencia científica que nosotros, por ejemplo, me incluyo porque tengo 60 años, no teníamos hace 40. O sea, cuando teníamos la edad de ustedes no teníamos ninguna posibilidad de estudiar lo que ustedes están estudiando hoy. Bueno, piensen que tampoco había un tomógrafo por emisión de positrones en la década del 70. Era un tomógrafo común, esos armatoste gigantes que ustedes pueden ver. No teníamos escáner para el metabolismo óseo, o sea que una densitometría ósea nos tenían que meter dentro de cámaras. En cambio, hoy en día lo hacen con un escáner manual, saber la densidad del aparato locomotor, prever una lesión, desarrollar inclusive fármacos que tienen que ver con vitaminas y algo que nosotros no estudiamos porque es parte de lo que vendría a ser un desarrollo más específico de la nutrición, pero tienen que ver con los suplementos deportivos, que en el alto rendimiento deportivo se consumen, pero cuidados por médicos, obviamente, y por personal especializado. Pero el suplemento deportivo, ¿de dónde nace? Nace de la tecnología de investigación en química. ¿Y para qué sirve la química? Porque forma el metabolismo humano. Por lo tanto, el acondicionamiento general del aparato locomotor, músculos, tendones, huesos, como les decía aquí, efectos generalizados, de los factores de fuerza, también preparan al aparato locomotor para soportar cargas más exigentes en el futuro, y esto agrego yo, sin riesgo de lesión, que es la forma deportiva. O sea que este método lo utilizamos siempre para empezar el proceso de entrenamiento de un alumno, siempre, siempre, no importa qué atleta sea, siempre empieza. Lo que se diferencia es que posiblemente un alumno de muy bajos niveles de rendimiento, o sea, una persona iniciante o una persona sedentaria, es posible que con este método esté semanas, entre 4 o 6 semanas, y un atleta está una semana con este tipo de método. Pero a todos nos prepara para desarrollar cargas futuras. Por eso es que cuando planteamos las observaciones, el metodólogo dice, es útil, ya lo dije, principiantes deportistas. Otra cosa que tiene es que la efectividad del método se agota rápidamente, se agota, o sea que no puedo estar 10 semanas, 12, 14, 15 con este método, se agota rápido. En un deportista de rendimiento medio alto se adapta por debajo de las 2 semanas, ya se agota la efectividad. Y solo utilizable durante, dice aquí, este concepto de durante el primer año de entrenamiento tiene que ver con el alto rendimiento deportivo, no con el fitness. ¿Bien? O sea que no es un concepto universal este, tiene que ver con que, no olviden que sus libros son de entrenamiento deportivo. En deportistas, aquí hace la aclaración, muy jóvenes, podría inclusive prolongarse por más tiempo, que es lo que yo planteé. O sea que este método, la de intensidades máximas 3, es el método que utilizamos para adaptar a nuestros alumnos a la fuerza. No es recomendable inclusive, no olviden que hay 2 tipos de fallos. El fallo metabólico, que es el que busca un entrenador, y el fallo mecánico. Hay que tener mucho cuidado con las repeticiones, porque un alumno iniciante también tiene la desventaja de que fácilmente puede producir fallos mecánicos que no son tan buenos. Significa que estoy usando el aparato locomotor del alumno más allá de su posibilidad de recuperarse. Método de repeticiones 3. Con este método, vuelvan aquí, ¿ven? Que son los de cargas bajas, terminamos de estudiar todos los métodos planos. Después cuando pasemos a la punta de planificación veremos cómo lo ponemos dentro de un plan. Pero ya estudiaron las características de cada uno, de cada método. Vamos a empezar con este método que es el método de pirámide. El método mixto en realidad se llama hasta aquí. Es el método mixto o método de pirámide. ¿Por qué se llama mixto el método? Por el efecto. O sea, no tiene efectos simples, tiene efectos mixtos. Porque en los métodos planos nosotros usábamos un solo tipo de intensidad.
O sea que nosotros trabajábamos con un porcentaje de carga durante todas las series y repeticiones que habíamos planeado en el método. Por eso se llamaban planos. El concepto de mixto cambia el criterio. Mixto significa que dentro de las mismas series de trabajo voy a cambiar las intensidades, voy a cambiar los volúmenes, o sea, voy a buscar un efecto mixto dentro del proceso de entrenamiento. Lo primero que tenemos que saber del método mixto lo voy a graficar primero antes de empezar a hablar. Graficarlo sería ponerlo aquí, ¿ven? ¿Por qué se llama el mixto de pirámide? Por la forma que toma el método. Todas las pirámides tienen una base y tienen un vértice superior. Base, vértice superior. ¿Eh? Es una pirámide, tal cual. La pirámide se puede usar de dos maneras. Se puede usar debajo de manera más voluminosa y menos intensa, y arriba más intensa, o al revés. Puedo empezar de manera mucho más intensa y terminar de manera mucho más baja, se podría decir. Puedo ir hacia arriba en una pirámide o puedo ir más abajo en una pirámide, pero en este momento, ya después vamos a volver sobre este gráfico, solo quería contarles por qué al método mixto se le llama de pirámide. Porque tiene una base y un vértice superior, al que buscamos y llegamos. Vamos con sus variables y sus componentes. Nosotros en la práctica empírica, o sea, en el gimnasio, solemos utilizar el método de pirámide, para aquellos que van lo saben, pero lo usamos como criterio general de trabajo y se utiliza mucho para la hipertrofia, sobre todo la sarcoplasmática, pero no siempre se utiliza bien, porque no se siguen los parámetros. ¿De dónde salen los parámetros? Del laboratorio. ¿Y con qué criterio se determina un parámetro? Porque cuando yo quiero que algo mejore en biología, primero lo tengo que catabolizar. Por ejemplo, si yo quiero que mi alumno mejore tal o cual parte del sarcoplasma, tengo que producir un estímulo que logre ese efecto. Si quiero mejorar tal o cual proteína contráctil, cuando digo tal o cual, quiero decir de contracción fibras de tipo 1 o fibras de tipo 2, fibra de tipo 2A, fibra de tipo 2B. Ahora lo digo de manera menos técnica. Contracción rápida, contracción lenta o contracción intermedia. O sea, el estímulo es lo que determina. Pero el estímulo es vago en sí mismo. Por ejemplo, si yo digo el 90% de la carga destruye proteínas contráctiles, bueno, ¿cuánto tiempo es la segunda pregunta? ¿Y con qué tipo de ejercicios es la tercera pregunta? ¿Y a qué velocidad de ejecución? ¿Y con cuánta pausa? Variables del entrenamiento. O sea que el estímulo determina, en realidad, no solo el shock, sino también la recuperación contra el shock y la mejora o supercompensación. ¿Por qué repasé estos conceptos aplicados al entrenamiento en este momento de la clase? Porque uno puede aplicar mal un método. Es más difícil con el plano, sin duda, porque en el método plano lo que me puedo equivocar es en haber escrito una repetición de más. Entonces, mi alumno llegó al fallo en vez de la cuarta repetición en la tercera, y la última no lo ayudo. No olviden que la serie con ayuda es solamente cuando estoy trabajando con métodos de repeticiones 2 y 3. Perdón, repeticiones 1 y 2, disculpen. Bien, entonces, es más fácil. Con los métodos de pirámide es más difícil. Ustedes han visto muchas veces hacer pirámides de 4 series, por ejemplo. Y el método no es de pirámide, si es de 4. ¿Por qué? Porque un método de pirámide puro requiere como mínimo 7 series. Mínimo, ¿eh? Mínimo. 7 series. Y puede llegar a 14 series. ¿Cuándo llega a 14? Cuando la pirámide es doble. ¿Qué significa que tiene 7 series? Esto significa, miren, vamos al gráfico. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 series es lo mínimo que debería trabajar un alumno para utilizar un método pirámide. Y hemos visto, seguramente, aquellos que han ido al gimnasio, hacer hacer métodos de pirámide de 4 series. A veces empezando de arriba hacia abajo. O sea, las cargas más pesadas primero, después las cargas más livianas. Eso es aleatorio, no está ni bien ni mal. Pero si no hace 7 como mínimo, ¿qué ocurre? No se produce el tiempo suficiente para lograr los efectos. ¿Qué es 7 series? ¿Pero qué es una serie?
un paquete de repeticiones. Eso es una serie. Una serie es un paquete de repeticiones. ¿Con qué se combina la serie para lograr el volumen? Con las repeticiones. O sea, un paquete de repeticiones ¿de cuánto? ¿De 6? ¿De 7? ¿De 8? ¿De una repetición? ¿De cuántas repeticiones? Porque la multiplicación entre series y repeticiones va a dar el volumen. Y el volumen es el tiempo en el que el músculo está bajo tensión. Por lo tanto, el volumen representa el gasto metabólico del músculo. Significa que si un alumno tiene que estar, por ejemplo, vamos a suponer que hace 3 repeticiones y que cada ejercicio de 3 repeticiones tarda 4 segundos. O sea, cada repetición, el tiempo, el volumen es de 4 segundos. ¿Cuántas veces dice el metodólogo que lo tiene que hacer? 3. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo está el músculo bajo tensión? 12. ¿Por qué? Porque los 4 segundos que dura el ejercicio lo multiplico por 3, que son las repeticiones. 4 por 3, 12. 12 repeticiones. ¿Y cuántas veces lo tendría que hacer con pausas intermedias? ¿Pausas de cuánto? De 3 minutos. ¿Y por qué la pausa dura 3 minutos? Porque es el tiempo que tarda el músculo, el corazón en mandarle la sangre, los vasos sanguíneos en hacer que llegue en volumen suficiente para que traiga los nutrientes la sangre, el núcleo de la célula empieza el anabolismo y repara la cantidad de músculo suficiente para que pueda hacer la otra serie de manera efectiva. Después de la pausa, vuelve a hacer la otra repetición y vuelve a gastar. ¿Cuánto? 12 segundos. Pero después de 3, vuelve a recuperarse. Y así. ¿Qué es lo que evidenciaron en el laboratorio? Las veces que tiene como mínimo que repetir esas 3 repeticiones el alumno, ese paquete de repeticiones, para que el número sea tan eficiente que logre un efecto múltiple. ¿Qué pasa si hago 4? No logro el efecto múltiple. No cumple el objeto del método mixto, o sea, método de pirámide. Lo principal que tiene un método, por eso el nombre mixto, es que se pretende obtener un efecto múltiple. O sea, efecto múltiple, aquí vamos a corregir, como combinación de todos los efectos. Aquí hay muchos efectos, ahora vamos a ir a explicarlo en la pirámide, pero de todos los demás. Y esto es importante, ahorrar tiempo. Muchos deportistas utilizan este método para ahorrar tiempo específicamente de trabajo. Pero tiene una contra. Para poder usar un método mixto de pirámide, mi alumno tiene que haber trabajado suficientemente en los métodos planos. O sea, ya tiene que haber trabajado el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 100%. Ya tendría que haber trabajado con series de fuerza máxima con poliarticular olímpico de una repetición, de 2, de 3, con ejercicios regionales de 3, de 4, con ejercicios poli, 6, 7, 8 repeticiones. Y tiene que haber trabajado con series altas. ¿Para qué? Para tener una resistencia que le permite soportar este volumen de carga. O sea que una vez que el alumno, un entrenador piensa, ¿cómo hago para que ahorre tiempo? Recién puede ahorrar el tiempo. Alguien no tiene que planificar este método. Nadie puede empezar a entrenar con métodos mixtos. Es muy, muy estresante. Justamente porque tiene un efecto múltiple y porque ahorra tiempo. Pero el entrenador lo tenía que haber pensado antes para poder utilizarlo. Depende siempre, siempre el método, y aquí lo dice, lo estuve explicando, de la forma de realización. O sea, no se realiza de cualquier manera un método mixto. Tiene que tener base previa, porque combino todos los otros métodos, por lo tanto lo tengo que tener muy bien entrenado. Ya van a ver que no solo este método, no solo los planos, también los de contraste, que lo vamos a estudiar luego. Después, y aquí viene la explicación a la que es más importante el día de hoy. Las observaciones. El método de pirámide consiste en realizar series más o menos, de más o menos repeticiones, a medida que se incrementa la intensidad. O sea, es la intensidad, que es el costo del estímulo, el que hace que predomine el método. Entonces, la cantidad de repeticiones está determinada por la intensidad, y la cantidad de repeticiones determina la cantidad de series. No olviden eso, no es al revés. Si lo hacemos así, tendríamos una pirámide normal sencilla. O sea que si empiezo con poco peso y voy hacia el alto peso
y bajando el nivel de repeticiones y manteniendo el nivel de series, esa pirámide es sencilla, ascendente se llama, porque va de menor a mayor. Puede ocurrir que a continuación se vuelva a bajar la intensidad e incrementar progresivamente el nivel de repeticiones, lo que dará lugar a una pirámide doble. Vamos al ejemplo, aquí. Esto que está para arriba es una pirámide sencilla. ¿Ven? Pirámide sencilla. Realizar cada serie con el máximo, con el peso posible, con el menor o mayor peso posible. Entonces, si empezamos con una pirámide sencilla, de mayor a menor, mayor peso posible. Llegamos fatigados a los pesos máximos. ¿Bien? Y el efecto sobre los factores nerviosos será pequeño. Si por el contrario realizamos, aquí está, con poco peso, como un simple, todo esto va a servir como calentamiento. Piensen que su alumno ha trabajado al 60%, 6-7 veces, con 10 o 12 repeticiones al 60. Por lo tanto, hacer una serie de 9 repeticiones al 60, este alumno me está haciendo un gran esfuerzo. ¿Bien? De esta pirámide. La pirámide es sencilla, vuelvo a decir, porque va ya sea de menor intensidad a máxima intensidad o de máxima intensidad a menor. Cuando sube o cuando baja, la pirámide es sencilla. Cuando sube o cuando baja. Porque cuando sube y baja, la pirámide es doble. Esa es la famosa, el efecto complejo. Ahora bien, esta pirámide tiene, cuando empieza aquí arriba y baja, esto es lo que dice la primera parte de mi pizarrón, aquí. Cuando empezamos con pesos máximos, o sea, el 100%, empiezo aquí la serie. Hago una serie de 100% con 3 minutos de pausa. Aquí, el alumno se fatiga mucho más rápido. Llegaremos fatigados, dice el apunte. Y el efecto sobre el factor nervioso es pequeño, porque el sistema nervioso se fatiga antes que ninguno. Si por el contrario aquí hacemos al revés, o sea, empezamos la serie, aquí también podría ser, empezamos la serie con menor intensidad, todo esto va a servir de calentamiento, trabajar una serie de 9 repeticiones al 60, ponerle 70 y trabajar 8 repeticiones, después 6 repeticiones, todo esto es calentamiento, hasta que llega a las 4 del 85. Porque esto es casi ya un método de fuerza máxima pura, repeticiones 2 sería. ¿Ven? Intensidades máximas 2, aquí. En este momento, estoy marcando aquí. ¿Ven? Aquí es como si hubiera terminado el calentamiento, podríamos decir. Lo voy a marcar de rojo para que sepan en dónde estoy trabajando. ¿Ven ahí? Dice, las primeras series con poco peso, como un simple calentamiento para realizar, y aquí vienen las mejores intensidades. Aquí empiezan las mejores intensidades. Esto ya se parece más a un método puro, de fuerza. Si ustedes revisan en sus apuntes, el método de intensidades máximas 2 ya están aquí. Y de ahí, hacia arriba, se empieza a trabajar con series puras. Por lo tanto, aquí hay un factor nervioso. ¿Ven? Efecto múltiple. Aquí de adaptación, aquí específico y aquí nervioso. Sumación, reclutamiento y sincronización. Por eso la velocidad de ejecución de los métodos es media, alta y la máxima posible. ¿De qué depende? Del lugar de la pirámide en la que están. Es obvio que la velocidad de ejecución de la base de la pirámide, con cargas más bajas, es normal. Luego empieza a ser media, luego empieza a ser alta y luego empieza a ser la máxima posible. Entonces, sumo, recluto y sincronizo. Ahora, si yo quisiera que este efecto sea múltiple, entonces tengo que hacer una pirámide doble. O sea, cuando llego aquí, bajo. Empiezo como un calentamiento, llego a la fatiga y luego empiezo a bajar. Y ahí vamos a tener un doble efecto a nivel nervioso y estructural. Ahora, para hacer esta serie de 14 repeticiones, yo les puedo asegurar que el alumno necesita una adaptación muy elevada. Muy elevada. Estos métodos bien hechos, no como hacemos en el gimnasio, que a veces hacemos 8 repeticiones, 6 y 4 y 2 y 1, y listo. O sea, hacemos 4 series. 4 series ni siquiera técnicamente es un método de pirámide.
No existen los métodos de pirámide de 4 series. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro esquema de trabajo, es muy difícil, no puedo usar cualquier método de pirámide. Vuelvo a mi esquema aquí en el pizarrón de trabajo. Hemos estudiado los métodos que permiten adaptar a un alumno a que levante cargas. Mi recomendación, por una cuestión de principios del entrenamiento, el pedagógico, ir de lo poco a lo mucho, empezamos los procesos con repeticiones 3, o sea, con cargas bajas. Seguimos con cargas medias. Si aquí empecé 60, llego al 70%, aquí parto del 70 hasta el 80, aquí del 80 al 85, y después llego a las cargas de 85 para arriba. No todos los deportistas llegan a estas cargas como cargas principales. Ya lo dijimos, ¿no? Ni los principiantes, ni las personas que no requieren altos niveles de fuerza llegan a estas cargas. Ahora, cuando mi alumno trabajó con estos conceptos, es una preparación para luego trabajar los métodos más importantes de la marcha. Sobre todo, los métodos mixtos, que tienen efectos dobles, como lo acabamos de ver, porque gráficamente son como una pirámide, van de poco a mucho, o de mucho a poco, y se puede lograr con ellos un efecto doble, pero requiero de una adaptación de métodos planos muy desarrollados. Ustedes saben que los métodos concéntricos, ¿ven? Concéntricos, son métodos dinámicos. O sea que tienen fases de 2 tipos de fases. La fase concéntrica y la fase excéntrica. Concéntrica, excéntrica, a diferencia de los isométricos, que es trabajar en una sola posición. ¿Por qué hago esta explicación? Porque ahora vamos a trabajar con un método que se llama concéntrico puro, que tiene evidencia de que desarrolla el concéntrico puro la fuerza máxima. Pero el efecto más importante que tiene no es el de la fuerza máxima propiamente dicho, si bien aumenta la fuerza máxima, sino que es un método que sirve para entrenar un solo tipo de contracción predominantemente, que es la concéntrica, que es la que estamos trabajando nosotros. O sea que hasta ahora hemos trabajado la contracción concéntrica, pero con las 2 fases. O sea, fase excéntrica y fase concéntrica. En este ejercicio que tengo aquí, sería subir y bajar. Cuando sube, la fase es concéntrica. Cuando baja, la fase es excéntrica. Este ejercicio está pensado cuando se llega hasta la sentadilla completa. Esta es una media sentadilla. Cuando llega a sentadilla completa, está pensada para trabajar lo que llamamos la cadena posterior. Predominantemente glúteos, que estoy marcando aquí en el pizarrón, y después el segundo grupo muscular que trabaja son los isquios, que están aquí, los isquios urales. Glúteos e isquios. Obviamente mantenimiento de postura y demás. Cuando llega hasta abajo. ¿Bien? En esta posición el alumno está trabajando esos grupos musculares. Ahí, como está isométrico. Pero ya sabemos que es una foto. Por lo tanto, este alumno sube y baja. Cuando sube, lo hace a expensas de la fuerza de los extensores de la cadera y de la rodilla. ¿Bien? O sea que trabaja extensor de cadera, glúteo, extensor de rodilla, isquios. Trabaja glúteos e isquios. Y sube. Trabajo principal para el glúteo. Cuando sube es contracción concéntrica porque acorta los puntos de inserción. Cuando baja, alarga el músculo, por lo tanto es excéntrica. En los métodos que hemos estudiado hasta ahora, se daban las 2 fases, subo, bajo. En el concéntrico puro, por eso es que el atleta aquí está usando una máquina, en esta máquina la barra estaba ya ahí, o estaba más abajo. En este caso está aquí, está haciendo una media sentadilla. Porque tiene un elemento que lo ayuda, tiene un soporte. ¿eh? Se puede hacer con estos soportes o con cualquier tipo de soporte. Lo cierto es que el deportista está ahí, y está en esta posición. Ahora va a ser el inicio del ejercicio. Cuando sube la barra y la traba arriba, hizo un método concéntrico puro. O sea, excluyó del método la fase excéntrica. El método consiste en realizar, y esto es muy importante, la velocidad de ejecución. Siempre es máxima y explosiva. Siempre. O sea, este método no se lo hace lento ni se lo hace a velocidad normal. El método siempre se hace de manera explosiva. Y siempre solamente concéntrica. El músculo no tiene que tener un estiramiento previo. No tiene que tener. El atleta tiene la barra puesta ahí, se mete debajo, se pone, ¡pum!, sube la barra de la forma más veloz que pueda. ¿Eh? O sea que se parte siempre de una situación de reposo. Y se suprime la fase excéntrica.
Como el peso es relativamente bajo, ¿por qué digo relativamente bajo? Nadie empieza a entrenar con un método concéntrico. O sea que el alumno ya pasó por todos los planos, e inclusive, en muchos casos, por el de pirámide. O sea que trabajar, y aquí vienen sus variables, al 60-80% es una intensidad baja para ese alumno. Si ya llegó a un método concéntrico puro el deportista, el peso que usa es relativamente bajo. No olviden que en intensidad, hablar de intensidad relativa es hablar de un porcentaje de carga. Entonces va a trabajar con porcentajes de carga baja en relación a la fuerza máxima, que es el 100%. O sea, a su 1RM sería. En algunos ejercicios les va a decir la punta, como por ejemplo la sentadilla, la barra aquí puede estar soportada en soportes, que es lo que está aquí. Entonces, el alumno trabaja con repeticiones por serie entre el 60 y el 80, relativamente bajas. Las repeticiones pueden ser entre 4 y 6. No olviden que son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si trabaja el 80%, trabajará con 4 o 5. Si trabaja con 6 repeticiones, trabajará el 60-70%. 4 a 6 series. No olviden que el volumen, o sea, la repetición por serie total, en un método es determinante para lograr su efecto. Los descausos son amplios, todas las pausas en fuerza, excepto en 2 o 3 casos muy comunes, que son los de hipertrofia. Las pausas siempre son como mínimo 3 minutos, es el tiempo que necesita como mínimo el sistema endocrino y nervioso, sobre todo el circulatorio, para llevar la sangre para anabolizar el músculo en la pausa. Las pausas intraseries serían. Y componente del estímulo. La velocidad de ejecución siempre es la máxima posible en este método. ¿Por qué les decía lo importante del volumen? Por el efecto. Dos cosas son características de este método. La primera, no tiene que llegar el fallo al alumno. Si bien es un método que aumenta la fuerza máxima, sobre todo la fuerza concéntrica pura, localiza el tipo de contracción que estamos trabajando, que es la fuerza máxima concéntrica. Y hay algo muy importante, aquí está, algo está mal aquí, ahí está. No se agotan las posibilidades, o sea, no se trabaja el fallo. Es más, se deja un margen de 2 a 5 repeticiones sin realizar. Lo que quiero decir es esto. Mi alumno podría hacer 10 repeticiones, pero va a hacer 5. Mi alumno podría hacer 12 repeticiones, pero va a ser solo 6. O sea, con 12 fallaría, pero va a ser 6. Esto es muy importante porque es lo que crea dos cosas. Primero, la recuperación suficiente como para no lesionar articulaciones. Primero. Esto evita un fallo metabólico. Al evitar el fallo metabólico, en estos 3 minutos va a trabajar sobre las proteínas que requieren que el aparato locomotor, los factores predisponentes, se mantengan sanos. Atento porque muchas veces, al considerar que la fuerza máxima siempre va al fallo, lesionamos en el presente o en el futuro a nuestro alumno. Eso es muy común en fuerza. Nadie presta atención específicamente a las pausas o a la relación que hay entre el carácter del esfuerzo, o sea, el fallo metabólico y el fallo mecánico. Aquí se trata de evitar ambos fallos. Lo importante de este ejercicio no es el tiempo que el músculo está bajo tensión. Lo importante es la forma en la que mecánicamente se aplica el método. Se le enseña al sistema nervioso a reclutar las unidades motoras de forma concéntrica. Por eso normalmente es el último ejercicio que utilizamos en máximo, de concéntrico. O sea que primero utilizamos los planos, después utilizamos los de pirámide y por último, ya van a ver que no, se utilizan los del método concéntrico puro. ¿Qué logra este método? Fundamentalmente, por su velocidad de ejecución, una fuerte activación nerviosa. En los deportes modernos es determinante la capacidad que tiene el deportista de usar la fuerza, de usarla. Por eso que la activación nerviosa es determinante cuando uno entrena la fuerza máxima en un deportista o en una persona común. O sea, todas las personas que utilizan. Esta SJ lo tienen en el apunte igual, es squat jump, que es en inglés sería sentadilla con salto. Lo tienen en el apunte manejado. La mayoría del lenguaje de entrenamiento deportivo que se tiene que ver con la potencia y con la fuerza, se utiliza este término SJ. Y en algunas técnicas, como por ejemplo que heredamos de los americanos o del idioma anglosajón,
como el CrossFit, por ejemplo, se utilizan muchas palabras en inglés, igual que el entrenamiento funcional, o frases en inglés. Aparte de la fuerza máxima, este método, el efecto es provocar mejora en la fuerza explosiva, o sea, esto mejora mucho lo que ustedes ya conocen como índice de manifestación de la fuerza. Índice de manifestación de la fuerza, el IMF. ¿Bien? Este método es muy eficiente para lograr ese efecto. Bien, sigamos con el desarrollo de la clase. Observaciones del método. No olviden que dentro de lo que es aprender un método de entrenamiento, lo que llamamos las observaciones son aquellos requerimientos, planteo que nos hace el metodólogo, que son los que nos hace pensar cómo usar el método o de qué manera usar el método, la observación. Y esto es muy importante desde la utilización del método. La aplicación, dice la observación, la aplicación de este método se produce en las 3 últimas semanas de la competición. Esto es un desarrollo de Cometti, o sea, una investigación de Cometti, porque es el que más investiga cómo hacer eficiente la utilización de métodos. Lo que ocurre es que cuando adelanto un poco la clase de planificación de fuerza, este método, insisto, se utiliza muy poco en el periodo de preparación general. Se lo utiliza en los deportistas, sobre todo en los deportistas, obviamente no siempre sentadilla. En un jugador de vóley se utiliza saltos, perdón, no se utiliza tantos saltos como si lanzamientos. Este es un ejercicio de tren inferior, pero los ejercicios de tren superior en los jugadores de vóley y de básquet son importantes. Pero se lo utiliza mucho más en los periodos de preparación específica y fundamentalmente en el competitivo. Aquí está. ¿Por qué? Por el nivel de eficiencia que da. Porque también se puede considerar como un entrenamiento de fuerza explosivo, fuerza-potencia, por la velocidad de ejecución, pero, y por esto se lo utiliza, como mantenimiento de la fuerza máxima. Decía que adelantaba un poquito el apunte de planificación porque cuando Pompa analiza e investiga cómo desarrollar la fuerza en un deportista, se da cuenta de que hay un momento en el que el organismo tiene que dejar de desarrollar la fuerza máxima y solamente mantenerla. Y eso es en el periodo competitivo. Bueno, lo que investigó Cometti es que este es un método ideal, porque cumple las dos funciones. Al trabajar sobre el ejercicio parecido al fin, porque estamos en el periodo competitivo, o finales del periodo de preparación especial, o sea, de la pretemporada de un deportista, este método le permite mantener la fuerza lograda y hasta aumentarla un poco, lejos de fallo, por lo tanto lejos de la lesión deportiva, y de ser un ejercicio que desarrolla la fuerza explosiva. Entonces es un método muy usado, el concéntrico puro, en la etapa de los periodos de preparación especial al final y en los periodos competitivos. Fíjense, si ustedes podrían hacer el esfuerzo de volver con sus mentes, en sus casas tienen la ventaja de que pueden hacerlo con el apunte, de volver a los gráficos de la relación que hay entre el sistema nervioso central y el músculo, se van a dar cuenta de cómo están entrenando metodológicamente un alumno. Primero sobre el sistema nervioso, reclutamiento, sumación y sincronización. Después sobre la cantidad de fibras contráctiles y de sarcoplasma. Estamos hablando de la velocidad de ejecución, estamos hablando de la intensidad. Cuando ustedes ya lograron, y voy a hacer un repaso de lo que vimos al principio, ¿sí? O sea, de los métodos. Cuando ustedes ya lograron que el alumno trabaje con métodos de pirámide, que trabaje con métodos concéntricos puros, el alumno, el cerebro del alumno sobre todo, está preparado para este tipo de métodos, que se llama de contraste. Otra vez Cometti describe estos métodos. El primero encontró un método de contraste clásico, se podría decir, que es realizar métodos, contrastar cargas pesadas con cargas ligeras. Ustedes dirán, bueno, pero eso ya lo hicimos en el método de pirámide. No, porque en el método de pirámide, la intensidad era lo que manejaba. ¿Se acuerdan? Era la intensidad. Por ejemplo, si un alumno trabaja 8 repeticiones y tiene que trabajar 60-70%. ¿Por qué? Porque es lo que le permite la intensidad. Porque estamos muy cerca del fallo, si se acuerdan, ¿no? En los métodos de pirámide. Vamos a volver al pizarrón de pirámide para tener en claro eso. Si ustedes se fijan, en el carácter de esfuerzo, máximo número de repeticiones posibles, o algunas menos, con intensidad más baja. O sea que
Siempre que se trabaje con la pirámide pura, o sea, de 85 para arriba, es al fallo. Y de aquí, no es al fallo, pero son una o dos nada más. ¿Por qué? Porque la característica de este método era la intensidad. La intensidad caracteriza el método de pirámide. En cambio, con los métodos de contraste es el volumen. Cuando Cometti los investiga, se da cuenta de que, por ejemplo, hacer con cargas pesadas, 6 repeticiones con cargas pesadas, 6 repeticiones, y luego a esas 6 repeticiones, hacer 6 repeticiones, pero con carga liviana, calculen lo lejos que está del fallo, logra efectos muy importantes. Fundamentalmente, el efecto de contraste es enseñarle al sistema nervioso a recuperarse intra-esfuerzo. En la vida es muy importante porque, por ejemplo, yo hago sentadillas de manera concéntrica e isométrica. En el gimnasio, cuando le doy un minuto de pausa, por ejemplo, o 1 minuto 30, le enseño al sistema nervioso a recuperarse en ese número de tiempo, o sea, 1 minuto de pausa. En cambio, en la vida cotidiana, una persona no puede calcular 1 minuto. Se sienta, se para, va, viene, se agacha, se levanta, para, va, viene. Piensa en el deporte, lo mismo. Nadie puede calcular pausas en un deporte. El método de contraste le enseña al sistema nervioso a recuperarse sin esfuerzo. Contrastar diferentes tipos de situaciones de la vida social, personal, laboral o deportiva es la tarea del método de contraste. Se podría decir, es más, el cuerpo de un ser humano vive haciendo contrastes, haciendo cambios. El contraste es un cambio, pero no cambio cualquiera. Insisto, cambiar de lo mucho a lo poco, pero por ejemplo, el tipo de contracción, de contracciones concéntricas me voy a contracciones excéntricas. Entonces, lo que hace el método de contraste, ahora sí voy a lo que dice su pizarrón, aquí, solicitan al músculo de manera diferente, lo que se puede significar una variabilidad en el estímulo, no solo físico, sino psicológico, para evitar la monotonía de la carga. Igual el metodólogo lo viene haciendo desde el inicio. Las cargas más monótonas son las de cargas planas, pero son muy necesarias. Luego menos son las de pirámide. Más monótonas son las concéntricas puras. Ahora, las de contraste descontracturan casi completamente al deportista. Siempre se realizan los métodos de contraste a máxima velocidad. Siempre. Las pausas tampoco son tan elevadas. O sea, no llegamos a hacer pausas de 3-5 minutos, por ejemplo. 2 minutos, 3 minutos de pausa se utilizan. Lo que buscamos entonces es cambiarle las funciones al músculo y fundamentalmente al aparato locomotor. Por eso la combinación de las cargas y métodos es casi ilimitada. Va a depender mucho de la actividad deportiva o de la vida del alumno al que están entrenando. Mucho depende de eso. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar? Bueno, por ejemplo, ya dije combinando las intensidades, es lo más común. Alta intensidad, baja intensidad. Después los ejercicios. También, o sea, hacer un ejercicio local, uno regional y uno poliarticular. En el ejemplo que vimos antes sería un cuarto de sentadilla, media sentadilla, sentadilla completa, por ejemplo, ¿no? Después las cargas altas y medias. Después con cargas máximas. Después velocidad de ejecuciones bajas, velocidad de ejecuciones altas. Todo dentro de, obviamente, la misma serie de trabajo, ¿no? De la misma manera se pueden alternar ejercicios excéntricos con concéntricos. Por ejemplo, hago lo que hice recién, esta sentadilla. Hago 3 series de método concéntrico y después hago al revés, 3 series de excéntrico. Sé que puedo combinar también eso que es el tipo de contracción. Y también se puede combinar con ejercicios isométricos. Este es uno de los comunes. Hay un ejercicio en el gimnasio que se llama el 21, que significa hacer 7 repeticiones, parar 7 repeticiones, volver a hacer 7. O sea, voy a darlo como ejemplo aquí. Es como si varía 7 repeticiones concéntricas, subo, dejo la barra, bajo, bajan la barra, subo, 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 7, ¿no es cierto? Bueno, después pongo la barra, ahí la suelto y me quedo con el peso de la barra durante 7 segundos aquí. 7 segundos. Y esto sería contracción isométrica. Aquí no, porque esta está soportada la barra. Pero si la saco del soporte y me quedo con la barra en mi espalda, la contracción es isométrica.
y luego subo de nuevo y hago 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vuelvo y me quedo ahí. Otra vez 7 segundos. Eso es hacer un contraste de contracciones dinámicas y contracciones isométricas. ¿Bien? Este método tiene efecto sobre la fuerza máxima y como se trata de realizar en las cargas dinámicas a la máxima velocidad, también sobre la fuerza explosiva. Es otro método. Y por último, en esta clase de hoy están los métodos basados en la potencia de ejecución. O sea, métodos basados en la potencia de ejecución. Primero, determinar la intensidad de trabajo, por lo tanto el porcentaje del máximo de cada repetición por serie, se puede hacer de dos maneras, con el peso o por el esfuerzo aparente que está haciendo el alumno. ¿Sí? Cuando estudiamos intensidad dijimos que se puede desarrollar, o sea, se puede sacar la intensidad con la que voy a trabajar con kilos, peso, partiendo de la 1 RM, o con la cantidad de repeticiones totales. ¿Bien? Muchas veces el estímulo que le damos a nuestros deportistas no se ajusta al estado fisiológico y provocamos efectos diferentes a los pretendidos. Esto lo planteé en la primera parte de la clase. La velocidad de ejecución de un alumno no debería ser manejada, porque la velocidad de ejecución de un alumno es la que tenemos que planear. El autor que estamos usando nosotros es Badillo. Badillo es uno de los profesores de halterofilia más importantes que tiene en este momento toda Europa. Es español, pero toda Europa. Él es el que desarrolló casi todo lo que estudiamos hasta ahora nosotros de fuerza-potencia, de fuerza-velocidad o velocidad reactiva. Porque la velocidad, él es el que determina que es un factor determinante para lo que se llama especificidad del entrenamiento. O sea, lograr que una persona o un deportista pueda utilizar la fuerza que logro de la manera en la que él la necesita. Yo cuando doy clases siempre hago mucho hincapié de que ustedes estudian de libros de entrenamiento, pero no tienen que sacarse de la cabeza que podrían estar entrenando a alumnos de fitness, o alumnos o deportistas recreacionales, por ejemplo un corredor. Los corredores muchas veces corren lento, porque cuando el entrenador los manda a hacer fuerza, para que cuiden sus articulaciones, y hacen fuerza, hacen con velocidad de ejecución baja, sobre todo estocadas, sentadillas, estocadas laterales, posteriores, cuartos de sentadilla, ejercicios con prensa, camilla de cuádriceps, de isquio, o sea, todos los ejercicios lo utilizan a una velocidad de ejecución baja. Claro, cuando van a correr, y el entrenador les pide que corran rápido, el sistema nervioso no tiene la capacidad ni de reclutar, ni de sumar, ni de sincronizar. Pasa lo mismo con los movimientos cotidianos de las personas. Sin querer, muchas veces, en los gimnasios atrofiamos la funcionalidad de un deportista o de una persona. Sin querer, es simplemente por no entender, como enseña Badillo, la importancia de la velocidad de ejecución. Los métodos basados en potencia tienen que ver con este criterio, con el criterio que ya estudiamos. Los métodos estos son los que se especifican el momento en el que el alumno va a mejorar su velocidad de ejecución. Por eso es que repasé estos conceptos. Si la potencia desarrollada por una carga respecto a la máxima posible que es capaz de conseguir con ella misma es alta, estamos desarrollando cualidades de fuerza máxima y de fuerza explosiva. Significa, con cualidades, significa todos los elementos constitutivos que requiere un cerebro y una masa muscular para explotar sobre un determinado nivel de fuerza. Por eso es que si la potencia es baja, se logra el efecto contrario. Ante una carga dada, la velocidad de ejecución determina la potencia desarrollada. Si la potencia desarrollada respecto a la máxima, que es capaz de conseguir con ella, es alta, entonces el alumno mejora en esa proporción. Por eso es que este método, si bien no tiene, como todos, ni en la bibliografía, ni tiene, este método propiamente dicho, no tiene sus propias variables, o sea, series, repeticiones. El hecho de respetar, sobre todo la velocidad de ejecución de los métodos, determina la ventaja que tiene que un alumno mejore su potencia. Por eso se llama método basado en la potencia de ejecución. La próxima clase vamos a seguir con métodos de regímenes
concéntricos e isométricos. Ya la próxima clase es la última, ya vamos a trabajar todo lo que nos falta, y vamos a unir todos los conceptos de estas clases en el apunte de planificación del entrenamiento de la fuerza. Agradezco mucho la atención, que tengan un lindo día.